de cambio de época en América Latina, una expresión que ha sido acuñada en el campo más teórico, si se quiere, pero que ha sido aplicado en el terreno de la política efectiva que llevan adelante los gobiernos de Chávez, desde que en Brasil estuvo Lula y ahora Dilma, con estos presidentes, Evo Morales, con Correa en Ecuador. Sin embargo, Argentina y América Latina no logra sustraerse completamente a una situación que caracterizó aquellos años de los finales de los 90 y los principios del 2000, que era las fuertes corrientes migratorias desde nuestro continente hacia Europa, que ya hace rato que han regresado al calor de las crisis y que actualmente siguen vigentes entre nuestros países de América del Sur, del Cono Sur. ¿Cómo se construye la patria grande latinoamericana y cuál es la situación de los migrantes en nuestra provincia? Interesante pregunta para formulársela a la abogada Silvana Begala, que es coordinadora del área Derecho Alternativo de Secopal y que en su tarea, entre otras actividades, hacen asesoramiento a las y los migrantes acerca de sus derechos. Silvana Begala, te habla Judith Gerbaldo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Judith, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación de los migrantes acá en Córdoba, en Argentina? ¿De qué manera se reconocen o se trabaja desde el Estado con algunos de los derechos que les corresponden? Bueno, la situación a nivel de derechos, o si lo nombramos como más técnicamente, la situación de lo jurídica de los migrantes a partir del año 2004 ha tenido una vuelta como importante, interesante en esto de ganancias respecto a los derechos que les reconocen las leyes, sobre todo, ¿no? Es decir, hasta el año 2004, a pesar de un tiempo de democracia avanzado, la situación de los migrantes se seguía rigiendo por la ley Videla. Una ley del 81, una ley del proceso militar orientada claramente por una política represiva y de control, ¿no? De control de los migrantes, no solo el control de la frontera, sino también el control y el límite a la vida y el desarrollo de la ciudadanía de los migrantes. A partir del 2004, con la ley 25871, que a pesar de que ya tiene sus varios años de vida, se le sigue llamando la nueva ley de migraciones, casualmente por la novedad que significó en la política migratoria argentina. Y la novedad tiene que ver sobre todo con esto de reconocer a la migración como un derecho humano, ¿no? Y unido a este reconocimiento de la migración como derecho humano, el reconocimiento de todos los derechos que acompañan a la humanidad, ¿no? Es decir, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales. Incluso, ¿no?, este cambio en la política migratoria permitió abrir el debate en el que estamos ahora del reconocimiento de los derechos políticos de los extranjeros, de los migrantes, a nivel nacional, porque a nivel local y a nivel provincial muchas provincias ya lo tienen como resuelto el tema y le reconocen también los derechos políticos. ¿Y cómo estás viendo en tu caso particular esta posibilidad del reconocimiento de los derechos políticos a los migrantes? Tiene como una doble faz. La ventaja, esto que te decía hace un rato, que desde la sociedad civil o de las distintas, desde los distintos lugares en los que se trabaja en pos de los derechos de los migrantes, tenemos ahora un argumento que no teníamos antes, que es el argumento jurídico, ¿no? Y por otro lado, es decir, ahora el tema del reconocimiento del derecho a los extranjeros dejó de ser una cuestión ética, filosófica o fundada en esta juridicidad medio débil que tienen el derecho internacional, para ser una cuestión de política interna y de legislación interna. Es decir, hay leyes positivas, hay artículos que uno puede citar al momento en que se le viola el derecho a un extranjero, a un migrante. Eso por un lado. Por otro lado, el obstáculo al que nos enfrentamos día a día, a pesar de este cambio fuerte en la política migratoria, tiene que ver con esta cultura del control, esta cultura con rasgos fuertes de xenofobia, que se presenta en las burocracias del Estado y también
en la cultura argentina del argentino medio y común, ¿no? Pese a existir esta mencionada ley 25871, llamada Nueva Ley de Migraciones, y pese a la existencia del programa Patria Grande. Claro, el programa Patria Grande fue un programa que también, digamos, como consecuencia de la política migratoria argentina, creó facilidades para la regularización documentaria, sobre todo en esto que decías vos de la construcción de la Patria Grande latinoamericana, fue, digamos, como la primera medida de política migratoria abiertamente pro-latinoamericana, ¿no? Siempre hubo amnistía, pero era como actitudes resignadas frente al hecho de que, bueno, los latinoamericanos estaban en la Argentina, los latinoamericanos eran irregulares, y esta cuestión de la amnistía, ¿no? Como quien está perdonando un delito, bueno, se lo regularizaba. El programa Patria Grande en realidad creó una situación que favorecía la regularización de los migrantes con un contenido, digamos, desde lo jurídico, mucho más valioso que una amnistía. No obstante, como te decía, esta política, esta cultura jurídica, cultura política y cultura en general, que se creó bajo el largo imperio de la ley Videla, sigue estando presente incluso en las mentalidades de algunos legisladores, de las burocracias estatales. Cuando digo burocracias estatales estoy pensando en los servicios de salud, en los servicios de educación, en los servicios de seguridad, ¿no? La policía, sigue teniendo la lógica de la vieja ley. Frente a estas conductas, tenemos la herramienta de la nueva ley, pero bueno, me parece que va a tener que pasar un poco más de tiempo y un poco más de acciones positivas para que la cultura que pretende instalar la nueva legislación realmente sea una realidad. Claro. Claro. Bueno, en este sentido, ustedes, el trabajo que llevan adelante con los migrantes es de asesoramiento. Brevemente, para la gente que se sienta interesada o convocada, ¿cómo se contacta con ustedes ya para ir finalizando? Sí, nosotros tenemos un consultorio de atención y asesoramiento, y también acompañamos en el tema de la regularización documentaria, y también asesoramos, acompañamos y gestionamos frente a la privación de derechos a los migrantes por el hecho de ser extranjeros, de ser migrantes o por no tener su residencia regularizada. Tenemos como dos instancias para recibir las consultas. Una es en Radio FM Sur, en Villa Libertador, los lunes por la tarde, y los jueves por la tarde en la sede de Secopal, en la avenida Colón al 1141.